en el cual pues hablamos, claro, de la palabra de Dios, el cual es algo muy importante para nuestra vida. Y hoy queremos darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más con ustedes, ¿verdad? Ya que en estos días hemos estado un poquito cargados de trabajo y no hemos podido estar aquí presentes, pero gracias a Dios que nos ha provisto, ¿verdad? De la ayuda y el apoyo de nuestro pastor Yalet Fuentes, ¿verdad? De Highland Baptist Church, aquí en Redmond, quien nos ha estado llevando a cabo la presentación de nuestro programa. Así que hoy continuamos de todos modos nosotros y ya en la próxima presentación yo creo que vamos a poder estar los dos nuevamente con ustedes. Así que vamos a darle gracias al Señor en este momento. Señor, te damos gracias por permitirnos estar, Señor, aquí tratando de ser siervos útiles para ti, Señor, en tu obra. Y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que bendiga, Señor, este tiempo, Señor, que seas tú quien nos dirija y que todo sea, Señor, todo lo que hablemos sea palabra tuya, Señor, y que todo sea para honra y gloria solamente tuya, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, amigos, hermanos que nos escuchan, quiero radio escuchas, estamos listos para comenzar una nueva presentación. Esta vez vamos a comenzar con una pregunta muy importante que frecuentemente yo he hecho a las personas con que a veces comparto de la palabra de Dios, ¿verdad? Y esta pregunta es la siguiente: ¿eres tú hijo de Dios? ¿Eres tú hija de Dios? Pero es una pregunta que nos pone a veces a pensar, ¿verdad? Pues, ¿en qué situación, en qué posición, en qué lugar estamos? ¿Verdad? Porque simplemente decir si soy hijo de Dios, soy hija de Dios, pues es una simple pregunta, así nada más, como cualquier otra pregunta que alguien le hiciera a usted. ¿Verdad? Cualquier pregunta de cualquier tipo, cualquier usted la puede comparar con cualquier otro tipo de pregunta, es una simple pregunta, ¿verdad? Pero si profundizamos en ello, pues tendremos que pensar muy bien acerca de la respuesta que daremos, porque es algo muy profundo, ¿verdad? Y esto lo digo porque en el mundo, ¿verdad? Cuando hablamos en el mundo es en la vida diaria, ¿verdad? En nuestra vida diaria nos encontramos siempre en nuestro camino personas, ¿verdad? Esas personas de diferente índole, de diferente situación económica, de diferente cultura, de diferente posición social, y tenemos que decirlo claramente, ¿verdad? Porque hay personas más educadas que otras, hay personas más intelectuales que otras, hay personas con más preparación que otras, hay personas que aunque no tengan una educación, vamos a decir, de universitaria o de por lo menos una educación, pues no sé, no profesional, pero una educación por lo menos mínima. Hay personas que aunque no tengan eso, tienen un gran respeto, una gran educación, ¿verdad? Y un gran respeto para las demás personas y un gran respeto también para Dios, ¿verdad? Así que no es eso lo que te puede definir como decir que sí eres hijo de Dios, ¿verdad? Después de platicar algún momento con a las personas, ¿verdad? De compartir un poco acerca de la palabra de Dios, también luego viene la pregunta, porque yo tengo que hacerla. Después de platicar un rato, a veces les pregunto, ¿y tú eres hijo de Dios? ¿Y tú eres hija de Dios? O usted, oiga, ¿y usted es hijo de Dios? ¿Usted es hija de Dios? Y la respuesta, pues claro, va a ser que sí, ¿verdad? Sí, sí, soy hijo de Dios, sí, soy hija de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué se considera, por qué dice usted, por qué dices tú, por qué dice usted que es hija de Dios, por qué es hijo de Dios? Bueno, pues Dios nos hizo a todos, así pues todos somos hijos de Dios. Pero déjeme decirle lo siguiente, mi querido amigo, mi querido radioescucha, mi querido hermano, mi querido amigo. Dios nos creó a todos, ¿verdad? Dios nos creó a todos. Dios creó cada cosa con vida y sin vida en el universo, Él la ha creado, ¿verdad? Si nos vamos ahí al libro de Génesis, ¿verdad? Que es el primer libro del Pentateuco, nos daremos cuenta, ¿verdad? Cómo dice la palabra de Dios que Él fue creando cada cosa. En el primer día, Él separó la luz de las tinieblas, ¿verdad? Y les dio un nombre. Le llamó día y le llamó noche, la luz y oscuridad, lo separó y le dio su nombre. Entonces nos damos cuenta cómo ahí nos va explicando cada día lo que Él fue creando. Él fue creando cada cosa, fue creando diferentes, separó las aguas, separó la luz de la oscuridad, separó el agua de lo seco, en fin, todo. Y fue creando
animales, fue creando, dice ahí que creó las bestias marinas, creó animales de todo tipo, creó plantas, creó árboles, él creó todo, pero llegó el día máximo, ¿verdad? Que lo encontramos ahí en Génesis 1, capítulo 1, versículo 27, donde él crea, él lleva a cabo su máxima creación, que es el hombre. Y ahora en esto, quiero que pongamos mucha atención y definamos bien en lo que se refiere aquí, ¿verdad? Porque dice, vamos a ver desde el versículo 26 lo que dice Génesis 1, dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y sojuzgala y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El versículo importante, el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, cuando nos referimos, dice, y Dios creó al hombre, ¿ok? Definamos bien esto, ¿verdad? Porque en estos días hay tanto controversia, tanto que sí, que están exigiendo derechos, que por aquí se organizan, por acá, que el feminismo y todo esto es vanidad. Todo esto es vanidad. Cuando se refiere, cuando cada palabra que dice al hombre, tenemos que saberlo definir si está escrito literalmente o en sentido figurado, ¿verdad? En fin, lo que se refiere aquí es que Dios creó al ser humano. Creó al ser humano, ¿verdad? Lo creó a su imagen, varón y hembra. Así dice la palabra, varón y hembra los creó. Ahora, si nos vamos por acá, al versículo, al capítulo 2, nos damos cuenta cómo ahí nos dice exactamente cómo fue que creó al hombre, cómo creó a la mujer, ¿verdad? Por acá dice que entre los versículos del principio de ahí del capítulo 2, ¿verdad? Y nos va explicando cada cosa, cómo va creando las cosas, cómo va creando las cosas. Entonces, dice cómo puso, cómo hizo al hombre, ¿verdad? Según lo que dice ahí, Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, que es el versículo 7 en el capítulo 2. Dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjese bien, ahí la primera parte. Todo esto ocurre en el sexto día. Todo esto ocurre en el sexto día. Y después allá en el versículo 20 nos dice cómo puso Adán, que fue el primer hombre, puso nombre a cada bestia y a cada animal, a todo puso el nombre, ¿verdad? Pero Dios miró que no había una ayuda idónea para él. Entonces dice también que hizo, en el versículo 21 dice que lo hizo caer en un profundo sueño a Adán, y de ahí formó a la mujer, ¿verdad? De una de sus costillas. Entonces, todo esto ocurre en el versículo 21, en el capítulo 1, es lo que ocurre en el sexto día. Lo que dice ahí el versículo 27 del capítulo 1 es lo que sucede allí en el sexto día. Y acá en el capítulo 2 nos está dando la explicación más amplia de cómo fue que formó todo esto el Señor. ¿Okay? El Señor Todopoderoso, Padre de la gran creación, Padre de nosotros. O sea, el Señor, Él es el Padre, Él es el Rey absoluto, Él es el Creador. ¿Okay? Entonces, Dios nos creó a todos, ¿verdad? Ahí somos parte de su creación, pero volvemos entonces a la pregunta, ¿verdad? Cuando le decimos a las personas que si es hijo de Dios, dicen que sí. Entonces, cuando preguntamos por qué, ellos lo que dicen simplemente es de que porque Dios nos creó, somos sus hijos, pero no, somos creación de Él, ¿verdad? Porque Dios creó a los caballos no son hijos de Dios. Dios creó a los perros no son hijos de Dios. Dios creó a los peces no son hijos de Dios. Dios creó a todos los animales, creo, a las jirafas, a las serpientes, a los elefantes, a todo animal que usted pueda ver, a todo ser viviente que se arrastra, que camina, que vuela, Dios los creó. Sin embargo, estos animales no son hijos de Dios. Dios los creó, así como nos creó a nosotros. Entonces ahí empieza la primer disyuntiva, vamos a decirlo así. Vamos a decir el primer punto para meditar, la primera cuestión.
el primer cuestionamiento acerca de si somos de veras hijos de Dios o por qué. Entonces ahí la Biblia nos dice claramente que Él nos creó, ¿verdad? Él creó al hombre. Ahí en el capítulo 1, versículo 27 dice cómo lo creó, ¿verdad? Y entonces, ¿somos hijos de Dios? ¿No somos hijos de Dios? ¿Sí o no? Ahí nos dice claramente que Él nos creó. Entonces ahí somos su creación. Somos la máxima expresión de su creación ahí. El punto máximo a que Él pudo llegar. Entonces el Señor por fin pudo descansar. Después de que creó todo, Él vio que todo era bueno lo que había creado. Dijo, esto es bueno. Y descansó. Por eso dice ahí que el séptimo día es el día de descanso, ¿verdad? Ahí, en el sexto día es donde creó al hombre. Hasta ahí nos quedamos entonces aquí en lo que es la creación, ¿verdad? Lo que es en el libro de Génesis. Pero nos vamos hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquí es donde vamos a encontrar la llave o la clave para poder definir, para poder aclarar si somos o no somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí es donde todos podemos de poner en nuestra atención en lo que explica el Nuevo Testamento. Y esto yo lo hago de esta manera porque yo sé que me escuchan personas que no son cristianos, no son vamos a decirlo, asistentes, que asisten a una iglesia cristiana, ¿verdad? Me escuchan personas de diferentes ámbitos, ¿verdad? Que nada vamos a estar señalando, pero de todos modos es importante que lo hagamos de esta manera para poder entrar en el conocimiento adecuado de lo que dice la palabra de Dios y no lo que digo yo, ¿verdad? Yo soy un simple ser humano, un simple persona, una simple persona común y corriente como usted que me escucha, ¿verdad? Pero yo tengo una encomienda que es esta de compartir la palabra de Dios, compartir su evangelio. Pero esta es una cosa muy importante, soy un siervo inútil, ¿verdad? Porque no llego a cumplir los requerimientos que el Señor quiere que uno tenga para poderse sentir, vamos a decir, una persona preparada y digna de estar frente a su presencia, ¿verdad? Nos falta mucho, a cualquier servidor nos falta mucho. Somos siervos inútiles que no llegamos a cumplir todos los requerimientos que el Señor necesita que tengamos para poder sentirnos dignos nosotros, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor nos tiene sirviéndole a pesar de todas nuestras debilidades, a pesar de todas nuestra ineficacia y a pesar de todas nuestras fallas. Aquí es el punto importante. Entonces, cuando la pregunta viene y la respuesta se da, no, pues sí soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hizo a todos así, pues todos somos hijos de Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que tener la sabiduría de poder responder adecuadamente. ¿Y cómo vamos a dar esa respuesta? ¿Cómo vamos a dar esa guía a las personas que nos escuchan? Querido amigo, hay una sola manera, es una sola manera para poder estar seguro, para poder decirlo y poder afirmarlo y poder demostrarlo y vivirlo, de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que hay una cosa que tiene que garantizarlo, hay una cosa que tiene que asegurarlo, que más que nada garantizarlo que usted es hijo de Dios. ¿Y quién lo va a hacer? Bueno, pues tenemos que encontrar la manera de saberlo. Ok, mire. ¿Quién me da a mí una garantía de que soy hijo de Dios? ¿Mi palabra lo garantiza? No, mi palabra no. Mi palabra es de un ser humano que puede mentir, que puede fallar, que puede caer. Pero mi palabra no tiene gran valor si no está respaldada por la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios me va a respaldar cuando yo tenga conocimiento de ella. ¿Quién me da esa garantía de que soy hijo de Dios? Mi palabra, ya lo dije, no, ¿verdad? No lo hace mi palabra, no es suficiente. De que usted diga que es hijo de Dios, cree que su palabra tiene suficiente valor, está respaldada por Dios para decir que es su hijo, pues usted va a decir que sí, posiblemente, si usted no ha leído la Biblia, no lo va a decir que sí porque Dios lo creó. Eso es lo más común que sucede siempre, pero no es eso lo que nos va a dar la garantía, ¿verdad? ¿Qué es? La palabra de Dios es la que nos da esa garantía. Entonces, mire, no es de que usted lo diga, no es de que se lo diga el pastor, no es de que se lo diga el sacerdote, no es que se lo diga aquel amigo, no es de que se lo diga aquel que comparte la palabra de Dios. No es eso, ni tampoco es de que cuando hay una campaña evangelística usted pase al frente y ya es hijo de Dios. Tampoco es así, porque muchas veces cuando hay una campaña evangelística las personas pasan al frente porque muchos pasan y simplemente van ahí y ya se regresan y siguen su vida.
siguen asistiendo a la iglesia, pero hay algo que tienen que saber y que es el punto específico, es el punto máximo que nos va a dar la seguridad de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, con estas campañas evangelistas, cuando es un llamado que alguien quiere recibir a Cristo, muchas personas pasan, ¿verdad? Muchas por la emoción, ¿verdad? Porque a veces se puso bueno el culto, dicen por ahí, se puso bueno, está buena la música, este predicador no, este es de los buenos, este sí motiva, entonces todo eso es la emoción, ¿verdad? Pero la emoción es una cosa y el discernimiento es otra, de que usted lo pueda entender, lo asimile y lo sepa, tenga el conocimiento y la guía adecuada para saber si de veras llegó al punto de que usted puede decir, sí, soy hijo de Dios, ¿verdad? Esto no quiere decir que han recibido el Espíritu Santo las personas cuando ya pasaron ahí enfrente, ya son hijos de Dios, ¿verdad? Cuando pasan, no, no, esta es la parte más importante del mensaje que tenemos que entender, ¿verdad? Mire, una compañía manufacturera, cualquier compañía, cualquier fábrica, ¿verdad? Hace un producto y lleva ahí un sello que es el de la marca, vamos a decir, la marca de ese nombre, de esa compañía. Y eso quiere decir que esta compañía es la dueña, la que lo fabricó, ella tiene todos los derechos. Pum, ahí le pone su sello, ¿verdad? Los ganaderos, fíjese bien, los ganaderos, a sus animales, ¿verdad? Y los que son de rancho, los del área rural, los que saben de rancho, ¿verdad? Los rancheros, los ganaderos, tienen sus animales y para que sepan que son de su propiedad, ellos los marcan con una marca, con un fierro caliente que se pone al rojo vivo, al rojo blanco, dicen al rojo vivo, se lo ponen en una de sus piernas, de sus ancas le llaman también. Lo ponen, ahí le queman y queda esa marca ahí que no se puede borrar porque está profundamente impresa a través del hierro al rojo vivo, ahí en esa carne, en esa pierna, en esa parte de ese animal. Y más que nada a los caballos y a las vacas. Todo lo que es ganado vacuno y caballo, esos llevan esa marca para que sepan quién es el dueño, ¿verdad? Quién es el dueño. Ahora, a los que les gusta el fútbol, mire, a los que les gusta el fútbol, mis amigos, cada equipo tiene su camiseta y esa camiseta lleva en el pecho, lleva un escudito, ¿verdad? El escudo de ese equipo y saben que esa camiseta pues pertenece a ese equipo. Ahora, con los hijos de Dios, algo similar, ¿verdad? Algo similar, de que tenemos un sello que el Señor pone en nosotros, ¿verdad? El Señor pone ese sello en nosotros para que sepan que somos de su propiedad, que somos de Él, que somos sus hijos, ¿verdad? Y aquí vamos a ver esta clave, esto que les estoy diciendo. Si me están siguiendo, lo están siguiendo, así como lo estamos tratando de explicar, ¿verdad? Que la manera en que se va usted a convertir en hijo de Dios, que usted puede decir, sí, soy hijo de Dios, sí, soy hija de Dios. Vamos ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Muy sencillo de entenderlo, ¿verdad? Ahora, de aceptarlo es algo más diferente porque muchas veces no lo queremos aceptar. Queremos seguir nuestra tradición. Queremos seguir nuestra tradición, ¿verdad? Y decir que sí, que somos hijos de Dios. Ah, de cualquier manera somos hijos porque Él nos creó y simplemente porque así nos han enseñado desde que nacimos. Pero en nuestra iglesia tradicional, donde hemos estado siempre en toda la vida, nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos y siguen ahí, ¿verdad? Porque nadie nos ha dado la indicación adecuada, ¿verdad? Entonces, nosotros, cuando venimos al conocimiento pleno sobre la palabra de Dios, llegamos a este conocimiento y dice, ah, caray, mira, pues yo no sabía esto. Y muchos en este momento yo sé que tampoco lo saben, ¿verdad? A su alrededor hay muchas personas que siguen en la misma situación, siguen sin saberlo. Si de veras son hijos de Dios, y usted les pregunta y dice que sí son hijos de Dios porque Dios los creó, y porque eso lo saben, porque siempre lo han sabido y porque siempre se los han enseñado en la iglesia o en la casa, que Dios nos creó a todos y por eso somos sus hijos, ¿verdad? Pero no es así, no es así, simplemente porque Dios nos creó, ¿verdad? Tenemos que llegar a un punto, tenemos que tomar el camino correcto para poder decir que somos hijos de Dios. Y esto es lo siguiente, la clave está en el capítulo 1 del Evangelio según Juan. Dice lo siguiente, ¿verdad? Este capítulo comienza diciendo quién era Jesús, en dónde estaba Jesús del principio. Y sabemos que desde el principio, ¿verdad? Jesús, ahora, no es precisamente que Jesús así como se le conoció, bueno, y no tenemos una fotografía porque no hay fotógrafos, simplemente lo pintan como se cree que ha sido de acuerdo a la raza donde él estuvo, de raza donde él provino, ¿verdad? Pero dice que el verbo, Jesús es el verbo, entonces dice, la palabra de Dios dice ahí en el capítulo 1, que el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y por él todo fue creado. Pero vamos específicamente al versículo 11, de donde empieza a decirnos
¿Cómo? Es que llegamos a ser hijos de Dios. Dice él aquí dice aquí lo siguiente, dice, a lo suyo vino, y los suyos, fíjese bien, los suyos no le recibieron, y usted por tradición también sabe, aunque no haya estudiado la Biblia, por tradición sabe lo que pasó, ¿verdad? Porque dice que los suyos no lo recibieron, sabemos que lo crucificaron a Jesús, pero dice lo siguiente, mas a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿usted cree en el nombre de Jesús? Bien, sigue escuchando. A ellos le dio el poder y la gracia, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Lo entendió? Capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho y el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí nos dice claramente quiénes son los hijos de Dios. ¿Quién? Los que reciben a Jesús. Aquellos que le han recibido, esos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pasa a adoptarnos cuando nosotros aceptamos y recibimos a su Hijo Jesús. Porque dice la palabra de Dios que Jehová Dios, el Dios Todopoderoso, Él mandó a su Hijo para que muriera por nosotros, para salvarnos a nosotros, y así poder ser adoptados por Dios como hijos suyos. Así que venimos a ser hijos por adopción. Pero más adelante, por ahí nos especifica acerca de esto, de cómo es que somos adoptados por el Señor para convertirnos en sus hijos. Aquí lo importante es esto, de que nosotros, para ser hijos de Dios, debemos de haber recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, dice, y del versículo 13 dice lo siguiente, nomás para confirmar esto, para reafirmar esto, dice, los cuales, o sea, los hijos de Dios, ¿verdad? Los que reciban a Jesús, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjese bien, aquí no porque usted ya nació, dice que pues ya es hijo de Dios porque Dios lo creó. No, aquí lo está diciendo claramente, no es porque haya sido engendrado por sangre, o sea, porque haya sido engendrado por otro ser humano, o sea, que su padre, el papá y la mamá tienen al hijo y ya es hijo de Dios. No, tiene que pasar ese proceso y venir un día al conocimiento de Dios y de su palabra y recibir a Jesús para poder ser hijos suyos. Este es el versículo más importante, ¿verdad? El cual nos dice claramente cómo es que nos convertimos en hijos de Dios. Ahora, cada vez que nos preguntan, ¿es usted hijo de Dios? Yo tengo que tener la certeza y la seguridad de que yo un día recibí a Jesucristo, no lo rechacé, ¿verdad? Porque usted rechaza a Jesús, también dice la palabra de Dios que el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. El que niega al Hijo, cuando alguien le dice que si quiere recibir a Jesucristo, sí, claro, si no habéis recibido una orientación adecuada, una guía adecuada, pues va a decir que no, pues no, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, dice que el que niega al Hijo, o sea, si usted niega al Hijo, o sea, niega a recibirlo, también dice Jesús que Él lo va a negar delante del Padre el día del juicio. Así que imagínese, quiere ser hijo de Dios, de veras, quiere tener la seguridad de que usted dice hijo de Dios, entonces debe de seguir lo que dice la palabra de Dios. Digo, nunca podemos someternos a la palabra de una persona. Pero en este caso, si yo le digo una cosa de que usted es hijo de Dios porque va a la iglesia, eso lo dije yo, lo acabo de decir, pero esa no es la verdad. La verdad está aquí en la Biblia y la verdad lo está diciendo y se lo acabo de decir. Que dice ahí que son los que reciben a Jesús. Los que le reciben son los que tienen el derecho de ser hijos de Dios, pero ahí no porque fueron creados, simplemente por otro ser humano, pero porque nació de otro ser humano. No. Es porque usted recibe a Jesús como su Salvador. Usted lo recibe, pero para esto tiene que haber una garantía, ¿verdad? El tiempo siempre es muy corto, así que yo creo que vamos a tener que tomar una segunda parte para terminar este tema. Pero fíjese bien, lo importante es esto, de que si a usted le preguntan que si es hijo de Dios o que si es hija de Dios, usted debe tener la seguridad de al responder. Se va a decir sí, y sí, porque posiblemente le pregunten por qué. Entonces usted tiene que tener la respuesta, ¿verdad? Y la respuesta está aquí en la Biblia, dice, los que le recibieron, a los que recibieron a Jesús. Esos son los que son hijos de Dios, aquí lo dice. Entonces, para que usted pueda decir que es hijo de Dios o es hija de Dios, tiene que haber recibido a Jesús. Ahora, si le preguntan y usted lo responde que sí, bueno, como lo acabo de decir también anteriormente, tiene que haber una garantía, tiene que haber una marca, tiene que haber un sello, el cual no es visible físicamente, no es visible visualmente, no es visible palpablemente tampoco, o sea, no se puede palpar, no se puede ver, pero se puede sentir, ¿verdad? Porque cuando usted viene a Jesucristo, dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas, ¿ok? Las cosas son nuevas.
viene a ser una nueva criatura usted en el Señor. Entonces, eso es lo que lo va a identificar, ¿verdad? Primeramente, como hijo de Dios, porque cuando usted lo recibe, el Espíritu Santo va a venir a usted, el Señor le va a dar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le va a dar la guía, le va a dar el conocimiento, pero el conocimiento de acuerdo, no crea usted que usted se va a sentar y el Espíritu Santo va a llegar y le va a decir, esto es, y esto es, no. El Espíritu Santo le va a dar el poder, el entendimiento, para poder asimilar y discernir la palabra de Dios que es la Biblia. Y claro, esto, claro, si usted va a estudiar, si usted va a prepararse, si usted sigue los pasos, si usted asiste a la iglesia, si usted asiste a la enseñanza, ¿verdad? Porque sentado ahí, nada va a suceder, ¿verdad? Usted no se puede quedar sentado ahí esperando que le caiga la comida del cielo, tampoco, ¿verdad? Usted no está en el desierto ni es parte de aquel pueblo y ni estamos en aquel tiempo tampoco del gran éxodo cuando el Señor simplemente les dejaba caer el maná del cielo y ya comían. No, ya no estamos en ese tiempo, así que si usted se queda ahí sentado, usted no va a tener elementos, tiene que trabajar, tiene que trabajar. La palabra dice, el que no trabaje, que no coma, claramente lo dice. Entonces, usted no puede quedarse sentado y ya que todo le va a recibir, todo va a caer. Quiere decir que usted tiene que seguir trabajando, tiene que trabajar, tiene que seguir conociendo, tiene que seguir asimilando y madurando en la palabra de Dios para que pueda llegar al discernimiento más correcto sobre cómo convertirse en hijos, cómo ser hijo de Dios. Cuando ya recibió a Jesucristo, no crea que ahí ya fue todo, ya es hijo de Dios. Ya es hijo de Dios, pero tiene que seguir caminando, seguir caminando. Usted no puede volver a hacer las cosas de antes. Es una nueva criatura. Todas las cosas, todas esas fallas que usted tiene como persona, todas estas cosas van a ir cambiando poco a poco. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar trabajando en usted. Pero si usted se niega, ¿verdad? Usted quiere seguir en lo mismo, quiere seguir yéndose a los bailes, a seguir tomando cerveza, a seguir hablando palabrotas, ¿verdad? Ofensivas, a seguir tratando mal a las demás personas, creyéndose superior, todo eso. Entonces, quiere decir que lo que usted hizo cuando dijo que recibió a Jesucristo, pues no fue cierto, fue falso, lo hizo simplemente más por salir al paso. No, tiene que tener la plena seguridad de lo que está haciendo. Entonces, si usted recibe a Cristo, se va a convertir en un hijo de Dios. Va a venir el Espíritu Santo, el cual le va a estar guiando, le va a estar guiando día con día. Todos los días de su vida el Espíritu Santo va a estar con usted. Si usted lo obedece, todo va a ir llevándose a cabo de acuerdo como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, el sello que el Señor nos da es el Espíritu Santo. O sea, fíjese bien, algunos predicadores estamos muy cerca de terminar, pero vamos a introducirnos un poquito con esto, ¿verdad? El Espíritu Santo es con lo que el Señor nos sella. Dice, para que se nos identifique como hijos suyos, tenemos que recibir el sello de quién es nuestro dueño, quién es nuestro Dios. ¿Cómo sucede esto? ¿Verdad? ¿Con qué se nos sella? Algunos predicadores dicen, ¿verdad? Y equivocadamente, ¿verdad? Algunos predicadores, unos pastores, algunos evangelistas, equivocadamente, dicen que somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Fíjese bien, por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene y Él es el que los sella, ¿verdad? Pero esto es falso, esto es equivocado, ¿verdad? Sino que el Señor, Dios, fíjese, vamos a 2 Corintios, en el capítulo 1, versículo 21 y 22, dice lo siguiente, el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Y el versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las aras del Espíritu en nuestros corazones. Vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 13, ¿verdad? Dijimos ahí cómo los animales son sellados con ese sello, ¿verdad? Entonces ahí, Efesios, vamos a ver antes de terminar Efesios 1, versículo 13, vamos a ver, Efesios 1, versículo 13 dice lo siguiente, dice, en él también ustedes habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjense bien, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que cuando el Señor aceptamos a Cristo el Señor, creemos en el Evangelio, creemos en Cristo, entonces somos sellados con el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo el que viene a sellarnos, sino que Dios mismo nos sella con el Espíritu Santo. Por aquí tenemos el tiempo ya encima, así que vamos a terminar este tema en nuestra siguiente presentación. Ojalá que
que podamos hacerlo para la siguiente semana. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, esperamos que este tema haya sido importante, ¿verdad? Haya sido sobre todo para ustedes, de crecimiento. Los esperamos en nuestra siguiente presentación, pero antes queremos invitarlos también a nuestro servicio, que es los domingos a las 10:30 de la mañana en Highland Baptist Church, en el 1300 de Southwest Highland Avenue, aquí en Redmond, Oregon. Así que los esperamos, queridos amigos, queridos hermanos, y esperemos que este mensaje haya sido de bendición para usted y su vida. El Señor les bendiga y que tengan un excelente fin de semana.